¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? En esta ocasión vamos a hacer nuestros raros análisis a un único corto de la serie de Cuenta tu Historia, uno que realmente lo amerita, titulado Escrito de las Star Scout, un episodio muy importante dado que este cuenta con el debut de la madre de Sonny Star Scout, uno de los personajes más misteriosos de toda la G5. Así que, como ya es costumbre, vamos a analizar a fondo este corto y ver con qué curiosidades, guiños, easter eggs, secretos y referencia nos encontramos. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos la historia de este corto no con la familia de Sonny, sino con la familia de Ziv, ya que ella está buscando una reina que haya sido diferente, lo que quiere decir que aún se siente insegura ante la idea de tener la corona en un futuro, y busca consuelo en algún antepasado que al igual que ella tuviese una actitud más relajada y lejos de los estándares restrictivos de la realeza, cosa en la que parece no tener suerte. En las fotos de la familia real vemos a quien parece ser la madre de Haven, quien es idéntica a ella, pero con otro color de ojos, seguida de la que vendría a ser su abuela, bisabuela, tatarabuela y lo que si sumamos los otros dos cambios de páginas tendríamos un total de 8 generaciones de realeza contando a Haven y a las hermanas. Y dado que Ziv se rindió con estas, podemos suponer que no quedaban muchas otras antes de ellas, siendo consistente con la idea de que hay alrededor de 10 generaciones de ponis entre la G4 y la G5, un dato que sabemos gracias a Argyle y Elderflower, lo que podría implicar que la primera reina de los Altos de Zéfiro puede ser de la misma generación que Luster Dawn o muy cercana a esta, siendo que el linaje de los Pegasos iniciaría poco después de los eventos del último problema. Y antes de que lo pregunten, no, Cozy Glow no aparece entre las fotos, al menos no de forma reconocible, por lo que esa famosa teoría aún no ha sido confirmada, pero tampoco descartada. La reina que muestra Ziv aparte no sabemos de qué generación es, pero se parece bastante a la que se encontraba en el árbol genealógico que vimos en los cómics oficiales, aunque en esta foto se ve con un pelaje blanco, cosa que podría ser una referencia a cómo los miembros de la realeza solían ponerse cantidades insanas de maquillaje para simular una piel pálida, aunque también existe la posibilidad de que ese sea su color de pelaje natural, y de ser así sería extrañamente similar a Rarity, algo que francamente no sería muy raro, y que podría implicar que hay genes unicornios dentro de todo ese linaje Pegaso. Cuando Sonny menciona a su madre, vemos de nueva cuenta la magia del faro actuar por su cuenta, esta vez no solo mostrándole el libro de recuerdos a Sonny, sino metiéndolo dentro de este, lo que nos demuestra que el faro, o teóricamente hablando, el dominio, tiene el poder de meter ponis a los libros, implicando que no fue Misty la que metió al grupo dentro del libro de hechizos en el corto pasado, sino que el propio libro los metió por voluntad propia, con tal de realizar la prueba amistosa que había para ellos. Porque sé que alguien me lo va a cuestionar, sí, técnicamente hablando, Sonny debió encontrarse con este libro cuando mudaron sus cosas al faro Bright House después de que Sprout destruyera el antiguo faro. Sin embargo, aquí hay varias posibilidades, desde que Sonny no le dio importancia a ese libro al momento de recogerlo, o que alguien más lo recogiese y lo dejase en algún lugar bien oculto para que este no sea encontrado por casualidad. Si tuviera que pensar en una opción directa, diría que Izzy parece ser la más propensa a un descuido como ese. Tanto en las fotos como en los recuerdos de Sonny podemos ver cómo esta posee el mechón arcoíris siendo prota, algo que en teoría no tendría que ser así, dado que sabemos que este lo obtuvo al convertirse en alicornio con el regreso de la magia, por lo que esto tendría que ser un error de diseño muy persistente. Digo tendría porque no es la primera vez que vemos este error en una Sonny bebé, y de hecho su madre también posee un mechón muy similar, insinuando que este es una herencia genética, lo que me hace retomar mi teoría de que Sonny originalmente sí tenía el cabello así, inclusive hasta podríamos decir que siempre tuvo esos poderes de alicornio, pero al perderse la magia, esos poderes y el mechón se fueron. Pero además de eso, el hecho de que su madre también lo tenga
tenga podría ser un indicio de que ella también sea un alicornio, una posibilidad que previamente habíamos dicho en un video pasado. Como otro detalle a tener en cuenta es que durante el especial de Cuenta tu Historia vemos un breve momento en el que Izzy adquiere un mechón arcoíris bastante similar, cuando el amuleto Nova se dividió en fragmentos, lo que podría ser indicio de que cualquiera que se exponga a cierta cantidad de magia puede adquirir un mechón arcoíris, y esto podría ser una magia bastante similar al Rainbow Power, que también le dio a las Mine 6 de la G4 mechones arcoíris. Es decir, que en el caso de la madre de Sonny pudo haber estado expuesta a la magia de este tipo previamente, y genéticamente le haya heredado a Sonny ese mechón, pero con la ausencia de la magia, este se haya difuminado en pocos años, hasta que esta regresó y se lo dio a Sonny nuevamente. Y antes de que lo mencionen en los comentarios, es cierto que también vimos en el especial cómo Misty le da un mechón arcoíris a Fleur, pero realmente no creo que esto sea comparable, pues se trata de un tratamiento estilista. En todo caso, puede que sí haya magia involucrada, dado que fue Misty la que usó esa poción, no Pip, que sabemos que ha estado estudiando magia últimamente y haya creado esa poción con el libro de hechizos. Y si quisiéramos sonar más conspirativos, podríamos salir con que esto se debe a que Fleur en realidad es Celeste transformada en Pegaso, y que el mechón arcoíris no solo es referencia a su cabello original, sino a que también es o era un alicornio. Lo que podría acabar con todo lo anterior dicho es que vemos como la madre de Sonny le cuenta a esta como aparentemente la magia se fue y las razas se separaron, lo que indicaría que eso ya pasó, pero hay que tener en cuenta que jamás oímos decir cuándo fue que pasó, lo que deja la posibilidad de que eso ocurriese poco después de que Sonny naciera, o cientos de años antes. Y sabiendo que ya tenemos muchas pruebas de que los ponis más antiguos aún tenían conocimientos de magia y hasta uso de esta, yo me inclino a que fue un evento relativamente reciente, sin mencionar que ya se nos dejó en claro que el que la magia se fuera no era parte del plan de Twilight, solo fue una consecuencia de este, como sugiere Spike, así que podríamos dejarlo en que esta se fue poco antes o después de que Sonny y los otros Mine 6 nacieran, o que esta se fue perdiendo poco a poco hasta que para los tiempos de la infancia de ellos desapareciese por completo. Gracias a estos flashbacks es que podemos ver de nueva cuenta el viejo faro de Sonny, el cual afortunadamente conserva gran parte de las referencias a la G4 que vimos en la película. Esto incluye a las figuras de madera de las Mine 6, siendo además la primera vez que vemos una referencia directa a estas en la serie de Cuenta tu Historia. Lo que llegamos a ver de la madre de Sonny es que esta era una especie de aventurera barra arqueóloga que salía de viaje en busca de artefactos mágicos, lo que podría indicarnos que ella fue la responsable de traer varios de los objetos de la G4 que vemos en la colección de Argyle, entre los que se incluye el cencerro de Grogar, el cetro de Ember y el espejo de la Sequestria Gears. Volviendo a su relación con Argyle, una de compañeros investigadores del pasado, con una encontrando los artefactos y pruebas y el otro estudiándolos a fondo. Con esto en claro, habría que preguntarnos si la madre de Sonny era capaz de salir del domo que aislaba a Equestria del mundo exterior, o es que acaso encontraba todas sus reliquias dentro de sus confines. Esto último es posible, dado que sabemos que el área del domo sí era bastante considerable, pero tampoco hay que descartar que ella encontrase una salida oculta de ese domo, pues gracias a Misty sabemos que sí había forma de salir de este, siendo que ella encontró una inconscientemente, por lo que la madre de Sonny pudo haberse topado con una que se abriese y cerrase cada cierto tiempo. De hecho, puede ser justamente eso mismo la causa de que ella desapareciese misteriosamente, ya que a diferencia de Argyle, que sí nos deja más en claro que murió, la madre de Sonny da a entender que se perdió en esa expedición a la que dice que va en el corto, y es que como especulación precavida, podríamos decir que ella efectivamente encontró una forma de salir del domo que cubría a Equestria, pero no pudiese regresar por esta misma salida, ya que solo era de ida o porque esta se cerraba después de
de un tiempo y ella no alcanzó a llegar. De ser esto verdad, quiere decir que actualmente se encuentra en otra aldea de ponis o en otro reino de otra especie, y puede que la volvamos a ver si es que acaso los Mine Six logran llegar a este. Ahora seguro se preguntarán a dónde fue ella y qué es lo que buscaba. Y lo cierto es que eso no es algo que yo pueda responder, justamente porque los mapas que sí ve no son lo suficientemente detallados para dar una ubicación, y tampoco llegamos a ver por parte de Sony algún detalle importante. Solo sabemos que fue en busca de un objeto que traería la magia de vuelta a Equestria, por lo que lo más seguro es que se trate de los cristales de la unidad, al menos los de Unicornio y Pegaso. Es poco probable que haya ido por el terrestre, porque eso implicaría que logró regresar del viaje y dejaría todavía más dudas sobre su ausencia, por lo que es posible que ese ya lo tuvieran desde antes. Claro que para que nuestra teoría previa encaje, tuvo que buscar algo que estuviera fuera del domo, así que pudo haber buscado algún objeto o lugar de mayor peligro, como podría ser Canterlot, aunque hay que tener en cuenta que por las palabras que usa la madre de Sony, hasta cabe la posibilidad de que no se esté refiriendo a un objeto, sino a una persona, como sería Spike, Twilight, Discord o alguien más. Así que los escritores realmente se ahorraron cosas al no hacer que Sony viera el mapa. El telescopio que la madre de Sony le da a esta es el mismo que vemos en la sala del antiguo faro durante el inicio de la película, lo que quiere decir que este pudo haber sido destruido por Sprout durante su ataque, aunque esa zona en particular no sufrió mucho daño como para que eso ocurra, así que igual Sony ahora tiene dos ejemplares de este mismo telescopio. Si bien las palabras de Argyle, así como el final con la madre de Sony representada en las estrellas, parece ser indicativo de que ella efectivamente murió, también puede ser prueba de una de nuestras teorías, que ella también es Alicornio y que actualmente se encuentra en Skyrus, ya que por lo que llegamos a ver en el sueño de Sony como en el mantel de Opaline, se sabe que este es un reino en el cielo y las estrellas son indicativo de que la madre de Sony está ahí, literalmente hablando, pero habrá que esperar a la llegada de los Mine Six a ese reino para finalmente comprobarlo. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades del primer especial de Cuenta tu Historia o mi reacción a este mismo corto, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden, amigos, casco al corazón.